this vote, the ayes are 60, the nays are 40. The bill as amended is passed. Under the previous order, the motion to reconsider is considered made and laid upon the table. Buenos días, 8 de la mañana. Como han visto, el Senado estadounidense ha aprobado ya el proyecto de ley para poner fin al cierre administrativo federal más largo de la historia en Estados Unidos. Hoy, festivo, en este 11 de noviembre en Estados Unidos, el Día de los Veteranos, donde sí va a haber mercado, pero de festivo el país, el Estado, a nivel federal. La medida aprobada, como han visto, por 60 votos a favor, 40 en contra, con el apoyo de la mayoría de los republicanos y 8 demócratas, que inician una crisis en la izquierda, en los demócratas, salvaje en Estados Unidos. La medida va a restablecer la financiación para las agencias federales y va a proporcionar un pago retroactivo a los trabajadores suspendidos, al menos hasta finales de enero del próximo año. Han repuntado durante la jornada de ayer los mercados. Esta mañana vienen con dudas. Se ha frenado el crecimiento que estaba poniendo encima de la mesa el mercado durante las últimas horas, durante el último día, debido a las dudas sobre una apreciación que ha hecho China sobre la venta de tierras raras y materiales desde China a Estados Unidos. Se lo cuento enseguida. Antes, el elemento fundamental viene alrededor del cierre finalizado ya del gobierno de Estados Unidos. Trump, dice Wall Street Journal, amenaza ahora con descontar el sueldo de los controladores de tráfico aéreo que estén ausentes. Dijo Trump que recomendaría una bonificación de $10,000 para los controladores que permanezcan en sus puestos durante el cierre del gobierno, lo que quede del cierre del gobierno. Lo ven en este Truth Social, todos los controladores aéreos deben volver al trabajo ahora mismo. Quien no lo haga sufrirá una importante reducción de sueldo. Para aquellos controladores aéreos que fueran grandes patriotas y no se tomaron ningún día libre por la farsa del cierre del gobierno demócrata, recomendaré una bonificación de $10,000 por persona por su distinguido, dice Trump, servicio a nuestro país. Para aquellos que no hicieran más que quejarse y se tomaran días libres, a pesar de que todos sabían que se les pagaría completamente en breve, no estoy contento con ustedes. No se unieron para ayudar a los Estados Unidos contra el falso ataque demócrata que solo buscaba perjudicar, dice, a nuestro país. Trump, el presidente, hablaba de los Estados Unidos, hablaba de cómo también la Corte Suprema había recibido cifras erróneas en relación con el posible efecto que tendría el fallo del tribunal en el caso de los aranceles, en otro Truth Social, alegando que la reversión en caso de un fallo negativo sería de $3 billones, incluyendo todas las inversiones pasadas y futuras y la devolución de fondos. Dice que jamás sería posible compensar semejante, ha dicho, paliza, lo que se convertiría, decía Trump, en un evento de seguridad nacional verdaderamente insuperable y devastador, decía, para el futuro de Estados Unidos, posiblemente insostenible. Sigue haciendo una advertencia a la Corte Suprema, de que una decisión como la que parece estar afrontando podría ser terrible para Estados Unidos. Les decía que el mercado venía con un movimiento después del cierre y también del tema de la Corte Suprema de subida en la jornada de ayer. Hoy el comportamiento es totalmente contrario, no en el movimiento o la fuerza de la caída, pero se ha frenado sobre todo por el movimiento a la baja en China, en la China continental, caída de medio punto porcentual a estas horas. Cae Japón, cae Hang Hong Kong, 0,15, 0,20 si cogemos a las principales 100 empresas chinas. SP500 en negativo 0,07, poquito. Nasdaq 100 0,14 y Dow Jones en positivo 0,05. Cae el Brent, sube el West Texas, pero muy poquito la subida del West Texas, 63,81 el Brent. Sube el oro después del subidón de la jornada de ayer, oro ya en 4.128, 0,30% arriba. La plata vuelve a estar por encima de los $50 en 50,69, subida del 0,20 esta mañana. Tenemos en festivo, sí, la cotización del 2, del 10 y del 30 años americano a estas horas, no están cotizando en este movimiento. Tenemos el dólar otra vez arriba en 99,70, 0,09 en positivo. Bitcoin abajo, 0,66 en 105.270. La clave fundamental está en esto, que cuenta en exclusiva Wall Street Journal.
China idea un plan para impedir que el ejército de Estados Unidos obtenga sus imanes de tierras raras. Pekín estudia un sistema de usuario final validado que agiliza la concesión de ciertas licencias de exportación. ¿Cuál es el problema? Hay muchas empresas que tienen doble uso, civil y militar. Pues cuidado, porque esas empresas estarían en una situación tremendamente complicada para poder comprar tierras raras de Estados Unidos. ¿Qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está alertando al mercado de que volvemos otra vez a la fotografía de la yenca, a aquello del paso atrás, paso adelante, paso atrás por parte de China? China está preparando un nuevo sistema para exportar sus tierras raras y sus materiales estratégicos a Estados Unidos después de haber aceptado que volvía a reducir la exigencia, ¿no?, en esa exportación. Pero lo hará filtrando ahora qué empresas estadounidenses pueden recibir esos materiales y qué empresas no. Es decir, vamos a una restricción. La verdad es que por ahora simplemente nos está diciendo, bueno, voy a mirar la manera en la que volvemos a ver de qué manera China, que sabe que tiene la sartén por el mango, le va a apretar a Estados Unidos en este entorno. ¿Qué es lo que quiere o dónde puede estar el problema, ¿no? El tema está alrededor de los materiales esenciales para vehículos eléctricos, vehículos de combustión, turbinas eólicas, aviones comerciales, fabricantes de chips y equipamiento militar, drones submarinos, cazas. China controla entre el 60 y el 90% de la producción mundial, dependiendo de cuál sea el material. De tal manera que sabe que tiene la sartén por el mango, sabe que en este nuevo mundo tiene la principal arma geoeconómica a su alcance. ¿Cómo poder frenar a la industria estadounidense de automoción, de turbinas eólicas, de aviones comerciales, de fabricación de chips y por tanto de inteligencia artificial y de equipamiento militar en un momento geopolítico como el actual? Parecía que China ya que Estados Unidos ya había frenado a China, pero ya le decíamos que era todo lo contrario. Que por mucho que diga Hassett, Bessent, Trump o J. Vance, la fotografía ahora mismo es que China sabe que aunque le ha dado un año de margen, esto puede durar tan poco como China quiera. Es decir, China sabe que ya no hay un país hegemónico como Estados Unidos y que tiene la sartén por el mango en el medio y largo plazo geoeconómico, no solo geopolítico y no solo económico. ¿Qué quiere hacer China? Quiere hacer lo mismo que hace Estados Unidos, para hacérselo rápido. Quiere crear un sistema llamado VEU, Validated End User, usuario final validado. Y lo que quiere es decidir a quién vende, ya que son mis tierras raras, ya que son mis materiales, los vendo a quien me sale de las narices. No, yo quiero que se los vendas a todas nuestras empresas. Y parecía que era así, y ahora el mercado está entendiendo que la respuesta de lo que era así ahora es no. A empresas civiles le va a facilitar las exportaciones. A empresas con vínculos en el ejército de Estados Unidos les va a bloquear las exportaciones. Y ustedes dirán, bueno, pero a empresas civiles va a facilitar las exportaciones. Ya, pero es que la mayoría tienen doble uso, civil y militar. ¿Qué quiere hacer? Te vendo materiales estratégicos, pero solo si no están ligados al Pentágono. ¿Por qué ahora? Llega tras la tregua comercial entre Xi Jinping y Trump. China prometió flexibilizar las exportaciones, pero esa flexibilidad ya le está poniendo condiciones. Quiere cumplir la promesa, pero sin fortalecer la industria militar estadounidense. Vamos, que no le va a vender nada. Si ese es el objetivo de fondo, no le va a vender nada. ¿Por qué? Consecuencias prácticas. Empresas civiles, fabricantes de coches eléctricos o aviones comerciales, podrían obtener materiales más fácilmente. Empresas que trabajan tipo Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, podrían tener más dificultades para importar esos materiales. Pero muchas compañías son mixtas. Es decir, están en una zona gris. Fabrican civil, pero si se lo pide militar, también se lo dan al militar. ¿Quiénes son? Automoción, aeroespacial, electrónica avanzada. Chips en los aviones, chips en los portaaviones, chips. Tendrían un problema en este entorno. De tal manera que China está copiando el mismo modelo de exportaciones que usa Estados Unidos. Si tú controlas qué podemos comprar, nosotros controlamos qué tú puedes comprar
es el movimiento de China en este entorno. ¿Qué es lo que hace el mercado? Movimiento de caída del Nasdaq del 0,20%, movimiento de dudas alrededor de un mercado que dice otra vez vuelve el lío entre China y Estados Unidos. Un artículo de Foreign Affairs nos pone la fotografía alrededor de cómo, dice el artículo, Estados Unidos estaría teniendo una estrategia contraproducente hacia China. Lo firma Lael Brainard, se acordarán de ella, alrededor de la gobernación, ¿no? Estaba como gobernadora, subgobernadora de la Reserva Federal, y habla de una política que confunde para Estados Unidos fortaleza con debilidad. Vamos, critica abiertamente lo que está haciendo Donald Trump. Y fíjense la frase de Lael Brainard en el artículo de Foreign Affairs, que les recomiendo, la estrategia contraproducente de Estados Unidos hacia China. Dice: China no necesita ya derrotar a Estados Unidos. Empieza así, China no necesita derrotar a Estados Unidos. Basta con que Estados Unidos siga debilitándose a sí mismo. Fíjense la frase de Lael Brainard en el artículo, como les digo, de Foreign Affairs, que más está leyendo esta mañana con mucha diferencia. China no necesita derrotar a Estados Unidos, basta con que Estados Unidos siga debilitándose a sí mismo. La estrategia actual de Estados Unidos hacia China estaría debilitando, según Lael Brainard, sus propias ventajas estratégicas, en lugar de consolidar el liderazgo tecnológico, industrial, financiero. Lo que dice Lael Brainard es: estamos cometiendo el error de nuestra historia, elevando costes internos, erosionando alianzas, cediendo terreno en sectores críticos. Dice que durante años se creyó que integrar a China en el comercio global iba a provocar su apertura económica y política, caminando hacia el capitalismo. Dice, pero China utilizó ese acceso para construir un modelo de industrialización dirigida, con control estatal, subsidios masivos, barreras de mercado y protección tecnológica. Resultado: China se convirtió en una potencia competitiva en manufactura avanzada, baterías, energía, telecomunicaciones y ahora en inteligencia artificial. Vamos, que el desastre de Estados Unidos en los últimos años, no en el último año, sino en las últimas décadas, es de AUPA. Es de entender mal la fotografía geoeconómica del mundo y cómo le han puesto una, dice Lael Brainard de otra manera, ¿no? Pero que le han puesto a China toda una fotografía, toda una alfombra roja para que China ascienda hacia una posición de igualdad, ¿no? Respecto a Estados Unidos en la fotografía económica internacional. El enfoque actual de errores de Estados Unidos lleva a que medidas recientes, por ejemplo, como los aranceles generalizados a casi todos los países, incluidos los aliados, ha aumentado los costes de producción de Estados Unidos. Ya se pueden imaginar que Donald Trump piensa que todo esto no es cierto. Consecuencia estratégica: se ha debilitado la propia industria de Estados Unidos y se ha irritado sobre todo a los socios europeos, pero también a Japón, también a Corea del Sur. La suspensión y el recorte de incentivos para semiconductores, baterías y energía avanzada, donde se han congelado inversiones industriales. China mantiene ventaja en vehículos eléctricos, en IA y en almacenamiento energético, dice Lael Brainard en este artículo. Y luego la tecnología avanzada usada como moneda de negociación. Dice, se ha reducido la protección de sectores sensibles, erosionándose la ventaja en inteligencia artificial y en defensa. Y luego la presión sobre la política monetaria y el aumento de la deuda. Dice que se ha deteriorado la credibilidad financiera y se ha debilitado a nivel global la posición del dólar. El artículo de Lael Brainard en Foreign Affairs apunta a que la conclusión de fondo es que China avanza con estrategia, con continuidad, con planificación, y Estados Unidos actúa con tácticas que son cortoplacistas y que están dañando sus fortalezas estructurales. El artículo, ya les digo, es dramático para Estados Unidos, tal y como lo ve Lael Brainard, alrededor de cómo China va avanzando. Va en una alfombra roja, caminando hacia el primer puesto en nivel geopolítico internacional, mientras Estados Unidos comete error tras error y empieza a darse cuenta de los errores pasados y de la posición de Estados Unidos, la posición de China, perdón, cada vez más hegemónica alrededor de una gran cantidad de aspectos de la economía que van marcando el camino, sobre todo si finalmente consigue tomar también esa posición en la inteligencia artificial, va a dejar a Estados Unidos en una situación muy complicada en el medio plazo. Fíjense, porque esto no viene solo
miren este gráfico de Crescat Capital de Tavi Costa, en el que el Banco Central chino está otra vez a punto de superar a la Reserva Federal para convertirse otra vez, como ya lo era, en el mayor banco central del mundo. El Banco Popular de China, dice Tavi Costa, ha reanudado oficialmente la flexibilización cuantitativa, pero dice que es solo cuestión de tiempo, dice Tavi Costa, que la Reserva Federal se sume a la fiesta del quantitative easing. Dice que en su opinión ninguno posee suficientes activos tangibles, ni Fed ni el Banco Central chino. Pero miren la fotografía como después del movimiento del coronavirus la Reserva Federal ha tenido en su balance gran parte del activo necesario para impulsar la economía. Una vez que ha empezado a quitárselo, China está volviendo a ascender en un quantitative easing que dice Tavi Costa va a tener que hacer muy parecido Estados Unidos, la Reserva Federal, en breve. ¿Por qué? Por la necesidad de intentar impulsar la economía de Estados Unidos en el corto o medio plazo, al igual que está haciendo China para intentar levantar la demanda interna. Pero ojo, porque hay un elemento fundamental. Desde 2020 hemos vivido un periodo de 5 años donde la Reserva Federal se había convertido en el mayor banco central del mundo. Ojo, porque esto se está terminando. Vamos, esto se ha acabado. Está a punto de acabarse. Y el Banco Central chino, el Banco Popular de China, va a volver a ser el mayor banco central del mundo, con los efectos y las consecuencias que eso tiene alrededor de la fotografía que se ve cada vez más clara, alrededor de cómo China también aquí va a impulsar un quantitative easing, una estrategia de flexibilización cuantitativa que ponga otra vez a la economía china, sobre todo a través de la demanda interna, en una posición de fortaleza. Dice Wall Street Journal que Anthropic está a camino de obtener beneficios mucho más rápido que OpenAI, con unos documentos financieros, filtrados a Wall Street Journal de ambas compañías que mostrarían los diferentes enfoques. Anthropic estaría yendo a la empresa, estaría yendo OpenAI más al usuario final. Y la fotografía alrededor de cómo esa carrera estaría dejándole este año pérdidas de más de 70.000 millones de dólares a OpenAI, dice Wall Street Journal en este artículo. Más pronto la llegada a los beneficios de Anthropic, mucho más rápido que OpenAI, pero sobre todo las pérdidas de OpenAI llamativas alrededor de ese movimiento de 70.000 millones de dólares. Por cierto, que en este entorno vemos cómo hay una nueva compañía que entraría en el radar, un nuevo unicornio, una nueva startup que se llama Genspark, que ha conseguido 200 millones de dólares de inversores, entre ellos LG Group, dice Bloomberg a estas horas. Genspark, que es un agente de IA, bueno, que se encarga de desarrollar agentes de IA, habría conseguido más de 200 millones de dólares de inversores para conseguir desarrollar el modelo de negocio, con lo que el movimiento alrededor de la IA y del camino al siguiente estadio, el de los agentes de IA, va a un ritmo acelerado. Y BlackRock sigue poniéndonos el foco alrededor del desastre, alrededor del crédito privado. Dice Bloomberg que se enfrenta a una pérdida del 100% en un préstamo privado, lo que agrava el dolor del mercado crediticio. Son 200 millones de dólares. Tampoco. El problema es el control, no la cantidad. El problema es si de verdad se estaba haciendo bien el control alrededor del crédito privado o se estaba haciendo modelo previo a la crisis financiera de 2008. Pero la cantidad no es importante para BlackRock, sí el hecho de que del control, ¿no? Y que la pérdida sea del 100% en un préstamo privado, poniendo otra vez al capital privado en este foco, que por cierto esta mañana es uno de los elementos de mayor tensión en el mercado, aunque el Nasdaq caiga un 0,18, es decir, poquita caída del Nasdaq, pero alrededor del movimiento del crédito privado sí que va un movimiento, una tensión importante esta mañana. Bloomberg dice que las bóvedas de lingotes de Londres están registrando las entradas históricas tras la escasez de plata, lo cual está también relajando la plaza de Londres, ¿no? Que había visto una salida muy importante, sobre todo alrededor del gobierno Starmer, ¿no? Había miedo alrededor de cuáles pudieran ser las decisiones del gobierno británico. Dice Bloomberg que las bóvedas de lingotes de Londres, sin embargo, estarían ahora ya registrando entradas históricas tras la escasez de plata.
y mucha presión, mucho nervio alrededor de lo que está sucediendo